Desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. ¿Cómo están? Muy buen día. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Pues esperemos que muy bien. Estamos dando la apertura a esta semana, hoy lunes 19 de enero, que en algunos temas pues se asemeja un tanto al cierre de lo que fue la semana precedente. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la continuación de las colas, en fin, en comercios, en supermercados, en tiendas que abastecen de medicinas, la cosa no se ha modificado mucho y este fin de semana pues registramos pues una situación similar. Sin embargo, esta semana se abre con una particular expectativa, al margen del debate que surge alrededor de si fue o no exitosa la gira de Maduro, pues entre gobierno y oposición, porque ya entramos en el escenario político, se plantea una controversia bien intensa. Ha habido pronunciamientos, por ejemplo, de la Mesa de la Unidad Democrática, y el gobierno ha respondido contundentemente con una promoción de lo que fue la gira a través de sus medios de comunicación social, como también con una propaganda o una inversión publicitaria significativa, ¿no? Dando a conocer que la gira fue todo un éxito. Una revisión de las páginas de fin de semana de medios impresos de comunicación social nos ubican precisamente en ese contexto. Entonces, esta semana seguramente habrá más intensidad en la polémica entre lo que fueron los resultados o no. A la par de ello, surge el interés, porque así lo anunció Maduro a su llegada al país, de lo que habrá de anunciar mañana. Las expectantes medidas económicas que desde el año pasado nos vienen perfilando, pues deberán conocerse mañana de acuerdo a lo que él dijo, ¿no? Así que estaremos muy pendientes. Todavía no se ha establecido el horario, ni se conoce aún en qué momento van a ser anunciadas. Digo horarios porque a veces lo hacen en horas de la noche, se lo hacen en horas del mediodía, y eso es bien importante que el país lo conozca. Por supuesto, también están las evaluaciones previas que hacen conocedores del tema económico, visualizando lo que pudieran ser medidas en materia fiscal, en materia de recorte del gasto público, en materia cambiaria, que es muy importante en ese sentido, y al final otras conjeturas que surgen sobre cómo va a impactar esto en el universo inflacionario nacional y cómo va a castigar en definitiva pues el bolsillo de los venezolanos. En fin, hay mucho interés por saber qué puede pasar. Por ello digo que esta es una semana muy, muy importante en este sentido. Bueno, pero hay otras informaciones, ¿no?, que surgen dentro de la agenda de trabajo de este día, lunes 19 de enero. Por lo pronto, nosotros presentemos también nuestros titulares, ¿no?, que están registrados en nuestra portada principal. Allí vamos con ellos. Continúan las colas en los comercios, generando molestia y preocupación en los consumidores. Sobre ello tendremos una amplia reseña en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Primero, Justicia exige respuestas a Maduro sobre la situación económica del país. En las notas internacionales, pues sigue la violencia fundamentalista, esta vez en manos del grupo Boko Haram, varios muertos, al número de 60, además de secuestrados. Esto ocurrió, al parecer, en Camerún. Hablaremos del tema nacional en términos generales, porque hemos invitado al padre Víctor Hugo Basabe, él es secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana. Recuerden que la conferencia ofreció un documento crítico sobre el momento económico, social y político que vive el país. Al margen de ello, pues también tendremos, ya para concluir, como corolario de esta primera emisión, el segmento de arte y espectáculos, y de inmediato algo que es muy importante, que genera muchas expectativas, como siempre, la lectura de los periódicos de la prensa nacional, de la prensa regional. Presentaremos, como todos los lunes, ese segmento que nos ubica en lo que fue lo más importante de la semana anterior, y al final, pues, la información del tiempo y la información del tránsito. Así que, Ricardo y Héctor, quedan con ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, feliz comienzo de semana. Buenos días. Bueno, feliz comienzo de semana, pero con mucho interés en saber cuáles serán esos anuncios, ¿no? Bueno, por lo pronto ya mañana va el presidente de la República a la Asamblea Nacional a la presentación de la memoria y cuenta. Allí podría adelantarse algo. Bueno, y después de jalón de orejas de la conferencia episcopal a la oposición, finalmente parece que se sentaron. A la oposición y al gobierno. Al gobierno, exacto. Por lo menos la oposición se sentó y aparentemente ya tiene una propuesta a presentar al país también, y justamente el tema
de la renuncia, pedir la renuncia del presidente sería uno de los elementos claves de la oposición ante la crisis que vive el país. Sí. Pero será de la oposición, no de la conferencia episcopal, que ellos no se meten en política. No, la dicen- conferencia episcopal. dicen ellos. No, pero fíjate que cuando. No, sí se meten en política, sí se meten en política. Fíjate que el último llamado fue: señores de la oposición, ustedes tienen que No, presentar un dicen proyecto de ellos. país. Claro, pero es que ellos también tienen una posición crítica frente al gobierno, es hacia los dos. Hacia los dos. Pero en el hacia caso de la es así. oposición, por lo menos ya Mira, cristalizó. por cierto, que además de ese tema político que está allí, hay que hacer un comentario, no vayan a decir que nosotros estamos manipulando la información. Sí, bueno, Sí, ¿qué señores, decir? los navegantes del Magallanes llegaron a la final. Ajá, Están en la llegaron. final, Qué, sí. qué bien, bueno, felicitaciones a los magallaneros. Así es, está Bueno. muy triste porque no es con el Caracas, eso lo sabemos, pero bueno, no importa, vamos a ver, sigan. Bueno, Pero vamos van a a la comenzar final con la revisión, Con Carlos. Caribe, ¿no? Con Caribes, van a la final. Vamos a comenzar con la revisión de las informaciones que están en los diarios de circulación nacional. Mucho de lo que venimos comentando está reflejado allí. En este caso vamos a abrir con la portada del diario El Universal. Ellos tienen información que está relacionado con el tema de la energía eléctrica. Fíjense lo siguiente, Corpoelec estima rehabilitar Atacoa y Planta Centro. La Corporación Eléctrica Nacional prevé iniciar en las próximas semanas la rehabilitación y repotenciación de grandes plantas termoeléctricas estratégicas que soportan el sistema interconectado nacional. Los trabajos estarán dirigidos a sustituir equipos y optimizar la capacidad instaladas de las térmicas Planta Centro, que está ubicada en Carabobo, la planta de Tacoa, que está ubicada en el estado Vargas, y la Ramón Laguna, que está en el estado Zulia. Nos vamos a ir más abajo a presentarles lo que es la gráfica que el día de hoy tiene el diario El Universal. Se los habíamos dicho y lo vamos a leer con detenimiento. Navegantes a la final con Caribes. La victoria de los navegantes del Magallanes, 5-0 le dieron arepita a las Águilas del Zulia, selló su boleto y el de Anzoátegui para la instancia decisiva. Los navegantes del Magallanes se encargaron de sentenciar el round robin con su victoria entonces sobre las Águilas del Zulia, y allí vemos la gráfica donde hay jugadores de ambos equipos. Más abajo sigue información relacionado con el tema deportivo. Finalizó la Vuelta al Táchira y José Rujano se coronó campeón. El ciclista merideño se proclamó campeón por cuarta ocasión del evento, siendo el primer tetracampeón de la prueba. Rujano se habría proclamado en el año 2003, 2004 y en el año 2010. En información también relacionado con el tema deportivo, leemos que el Real Madrid es campeón de invierno, venció al Getafe con un doblete de Cristiano Ronaldo y otro de Vale, con lo que cierra la primera vuelta de la Liga Española como líder. Más abajo vemos información que está relacionado con el tema internacional. El Papa se despide de Filipinas con misa multitudinaria. Hasta 7 millones de personas se congregaron en un parque de Manila para escuchar al Papa Francisco. La parte superior del diario El Universal trae información relacionada con el tema del arte y el espectáculo. Fíjense que Shakira está a punto de dar a luz su segundo hijo. Bueno, vamos de inmediato a revisar el Nacional con el tema central sobre el gobierno tiene el control de toda la cadena agroalimentaria. Es la principal noticia, o por lo menos peso que le da el Nacional a esta información. Dice, ideólogos, criterios ideológicos determinan los mecanismos de distribución. El Ejecutivo asigna los dólares para la compra de los insumos, fija los precios, regula los costos, emite las guías de movilización, por lo cual es totalmente responsable del abastecimiento de los productos básicos. El presidente de Cavidea, Tomás Ocías, destacó que la guía única de movilización se utiliza en forma discriminatoria. La prioridad son las redes Mercal, Pedeval y Bicentenario. Y los alimentos no llegan en las mismas cantidades de las redes privadas. El experto agrícola Rodrigo Angulo recuerda que el presupuesto del Ministerio de Alimentación está enfocado a las importaciones y no en apoyo a la producción nacional. Y el otro tema que tiene muchísima importancia es la crisis económica que unifica la protesta de la oposición que buscan acuerdos para la movilización. Por ahora lo positivo es que estamos claros en que la unidad está, en la unidad está la fuerza y el país espera una unidad perfecta. Nuestras diferencias no pueden estar por encima del país y del sufrimiento de los venezolanos, expresó Enrique Capriles Radonqui al comentar el acercamiento entre todos los actores que promueven el cambio del gobierno. La renuncia de Maduro, un objetivo concreto. María Corina Machado considera que los consensos para las parlamentarias constituyen un gran desafío, pero advirtió que antes de los comicios hay que insistir en fortalecer la presión ciudadana para que el presidente deje el poder. Y lo que más delinquen son del 6CPC.
cifras impactantes que revelan estudios. En el caso de en un año, 239 policías y militares fueron apresados. Evasión de detenidos, contrabando y extorsión son los ilícitos más recurrentes, de acuerdo a las estadísticas fundamentadas en los reportes del Ministerio Público y registros extraoficiales. Así que 239 policías y militares fueron entonces apresados. Y en calabozos del 6CPC permanecen 78 sentenciados que aún buscan cupos en las cárceles de Venezuela. Bueno, y Magallanes y Caribe, como vemos en las imágenes, decidirá la final de la temporada 2013-2014, tendrá una segunda edición. El triunfo de los navegantes del Magallanes, 5-0 sobre el Zulia, le dio la clasificación a los bucaneros y también a Caribes de Anzoátegui. Ambos lucharán desde hoy por elegir primero en el draft de los refuerzos y comenzar con los locales. Así que bueno, así están las cosas. Entonces, en el diario El Nacional, por supuesto, el enfoque deportivo no podía faltar. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario Vea. ¿Qué nos dice este periódico la mañana de este lunes? Plan de cambios en el 6CPC presentarán al presidente de la República. La acción está dirigida a reorganizar y fortalecer a la policía científica. La explicación la dio el titular de la Comisión para la Revolución y Transformación Policial. Hablamos de Freddy Bernal. Él adelantó que uno de los objetivos es la formación de especialistas en distintas áreas criminalísticas y también buscará rescatar la confianza de la ciudadanía. Más abajo vemos la siguiente gráfica donde están los rectores del Consejo Nacional Electoral. Ellos la titulan de la siguiente manera: primera del año, rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral celebraron su primera sesión del año, momentos en el que aprobaron prestar apoyo técnico y logístico al Partido Socialista Unido de Venezuela y a Voluntad Popular. Hemos construido una institución sólida, señaló la presidenta del ente, Tibisay Lucena, durante la jornada inaugural. Más arriba en la página del diario Vea vemos lo siguiente: misión cumplida exitosamente. La ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores y su homólogo en Petróleo y Minería, hablamos de Delcy Rodríguez y de Asdrúbal Chávez, respectivamente, culminaron con éxito en Kuwait y Arabia Saudita la misión de buscar consensos sobre un precio justo al barril de petróleo. Y en el cintillo leemos: incautan 12 toneladas de carne. Esto sucedió en Guayana. Bueno, el diario El Mundo, Economía y Negocios, en su edición del día de hoy, enfoca lo que sería el proyecto de potencia portuaria venezolana. Dice que el Congreso Iberoamericano y de Exposición de Transporte Marítimo y Fluvial y Lacustre planteará las ventajas competitivas del país que tendría en el tema portuario. Y también se trata de un evento internacional a celebrarse en Maracaibo, donde se darán a conocer las oportunidades para exportar materias primas. También semana decisiva por anuncios económicos. El presidente Maduro informará en la Asamblea Nacional algunas decisiones. Las expectativas se centran en la materia cambiaria y en las áreas de ingresos. Y bueno, la educación gerencial es clave en los emprendimientos. El coach Daniel Velázquez ofrece tips de cómo llegar hasta el final con una idea a pesar de toda la crisis que se vive en el país. Así están las cosas en materia económica. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario 2001, que nos dice una posición distinta con relación a lo que veíamos en el diario El Universal, que hablaba acerca de inversiones que se iban a hacer en el sector eléctrico. Bueno, ¿qué nos dice el 2001? Lo siguiente: vuelve la oscurana. Colegio de Ingenieros de Venezuela advierte que el gobierno no tomó las medidas necesarias que le recomendaron el año pasado para mitigar los fenómenos climáticos que causan los apagones. Cuando terminen de reactivarse todas las empresas, esto tras el asueto decembrino, la cosa se va a poner fea. Dice el diario 2001, las plantas termoeléctricas necesitan más gas, servicio de agua también está comprometido. Reflejan declaraciones de Freddy Bernal. Dice lo siguiente: gente debe dejar de asociar a la policía con matraca. Comisionado para la reforma policial señala que parte de sus tareas o de su tarea es que los ciudadanos, cuando vean una patrulla, vean a un amigo, a alguien que los va a proteger, no extorsionar. En la agenda, 220 millones de dólares menos en lo que va de año por petróleo. Analistas calculan que el déficit del país será de más de 34 mil millones de dólares en el año 2015, con un barril de petróleo a $50. Repetimos entonces información relacionada con la Vuelta al Táchira. José Rujano es el rey de la misma, se coronó campeón entonces allí de la Vuelta al Táchira. Y fíjate, Héctor, esta noticia bastante particular que tiene que ver con el mundo del arte y el espectáculo. Selfie de guerra. ¿De qué se trata
trata esto? Bueno, la candidata del Líbano, que está ubicada al centro de la gráfica que ustedes tienen ahí en pantalla, es la representante de ese país al Miss Universo 2015. Ha recibido numerosas quejas en su país a causa de un selfie en el que aparece junto a otras concursantes, incluida la de Israel, que está ubicada a la izquierda de la gráfica. Esto debido a que ambos países están técnicamente en guerra. La libanesa Sally Greig dijo que le parecía insólito que ni por las 3 semanas que dura el concurso puedan dejarse de lado las diferencias. Fíjate las consecuencias de un selfie, pero me parece una tontería, ¿verdad? Si Más ya bien es están un buen compitiendo mensaje de sanamente. entendimiento, ¿no? Así es, acercamiento. Pero bueno, definitivamente, por otro lado, marcha la situación entre Israel y el Líbano. Bueno, seguimos con la información ahora en Últimas Noticias. Les comentamos que afina modelo exportador, es lo que refleja el diario Últimas Noticias en su primera plana. El comercio para exportación será el motor de la industria, dijo la ministra Isabel Delgado. Hay un fondo de $300 millones para financiar esta estrategia. Más de 100 empresas participan a partir de hoy en el seminario sobre zonas económicas especiales. Y el chavismo debe evitar el fantasma de la abstención. Eleazar Díaz Rangel así lo asegura en José Vicente. Hoy planteó que aunque el gobierno ha tomado medidas correctas, la escasez trae descontento. Y el MAS no se plantea regresar a la MUT. Y en su fotografía más importante, el cóndor voló en los Andes. Y es que el pedalista merideño José Rujano vivió un día de gloria en su brillante carrera al convertirse en el primero tetracampeón de la Vuelta al Táchira en bicicleta, que celebró la edición número 50. Así que felicidades entonces al cóndor que voló alto en los Andes. Vamos a revisar información deportiva, ya se los habíamos adelantado, pero vamos a ir a los expertos en la materia, es decir, a los amigos del diario Meridiano. Ellos que presentan en su titular, pues bueno, la información que está relacionada con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Triple corona o desquite. Triple corona en caso de que gane los Navegantes del Magallanes y desquite en caso de que ganen los Caribes, pues bucaneros e indígenas volverán a verse las caras por segunda ocasión consecutiva. Los actores de la final pasada son los equipos que más rápido han clasificado a la instancia deportiva. Otras informaciones en materia del mundo del deporte tienen, bueno, lo que ya les hemos comentado también. Rujano ganó por 4ª vez la Vuelta al Táchira y en el ámbito del fútbol tenemos acá a Lionel Messi, anotó triplete ante el Deportivo y Cristiano hizo 2 al Getafe. Miren, así están las cosas en materia deportiva. Momento entonces de hacer una pausa, pero en la próxima parte, amigos, le tenemos el reporte del tráfico y el estado del tiempo aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Les recordamos que puede consultar esta y todas las emisiones del noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Bueno, comenzamos de inmediato la revisión de los diarios de circulación del interior del país. Comenzamos con el Aragüeño y su primera noticia de mayor peso es más de 20.000 inspectores del PSUV evitan que saboteadores en las colas caldeen los ánimos. Y es que el SUN de la Superintendencia de Precios Justos, según Andrés Eloy Méndez, habría colocado esta cantidad de personas allí en las colas para verificar que todo se lleve con normalidad. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Región que circula en el estado Miranda. Información en materia de sucesos. Matan a escolta de alcalde de Carrizal al salir de un restaurante. El alcalde José Luis Rodríguez detalló que Yaundel del Valle Rosañeda, de 50 años de edad, se encontraba franco de servicio con unos amigos cuando lo tomaron por sorpresa unos motorizados y le quitaron la vida a tiros tras un leve forcejeo justo antes de montarse en su carro. Los antisociales cargaron con la cadena, reloj y koala de el funcionario. Bueno, nos trasladamos de inmediato al estado Lara con el diario El Informador y una noticia para los buhoneros que tendrán que pagar impuesto a la alcaldía. Y es que, bueno, ya los fiscales inician a partir de hoy un censo en el mercado de San Jacinto de Barquisimeto para determinar cuántos están allí trabajando y cómo se va a coordinar el pago de impuestos a la alcaldía. Revisamos ahora la portada del diario El Tiempo. Tienen información en materia sindical, gremios. Aumentó desempleo en el sector de la construcción. Las declaraciones corresponden al dirigente José Hurtado, quien cree necesario estimular la inversión privada. Bueno, y nos trasladamos al estado Trujillo, el diario Los Andes. Olla social puede estallar. Allí reflejan entonces en su principal titular que Dimitri Briceño hay demasiados controles en el país.
Revisamos la portada de la página web del diario La Mañana que circula en el estado Falcón. Tienen 3 notas allí de forma principal. Asesinan a joven en Churuguara desde vehículo en marcha. La Guardia Nacional Bolivariana incautó 31 panelas de droga ocultas en cavas y niña resultó herida tras recibir descarga eléctrica. Y en el estado Zulia, en el panorama, ultimátum a la distribución privada da el presidente Maduro, y es que la red debe firmar un acuerdo de respeto al pueblo. La portada del diario Notitarde corresponde a declaraciones del gobernador de la entidad, Ameliach. Dice, grupos opositores buscan activar espiral de violencia. Corresponden entonces estas declaraciones al gobernador Francisco Ameliach, quien asegura que cumplirá sus deberes para garantizar la paz. Bueno, así están las cosas entonces en los diarios de circulación del interior del país, pero ahora veamos, Ricardo, algunas de las imágenes más impactantes de la semana. Vamos a verlas. Bueno amigos, llegó el momento de revisar las condiciones del tiempo para las próximas horas. El país va a continuar con nubosidad parcial, sin precipitaciones excepto en los estados Táchira, Mérida, sur del Zulia, el estado Amazonas y Bolívar. Allí se espera nubosidad con precipitaciones dispersas que pueden llegar a ser de intensidad moderada, siendo aisladas y débiles en los estados Lara, Sucre, Delta, Macuro y el este de Falcón, así como Miranda. Vamos de inmediato con las condiciones a nivel de temperaturas en Caracas. El clima estará parcialmente nublado, temperatura máxima 28 grados centígrados, temperatura mínima 17 grados centígrados en la ciudad capital. En Valencia estará el clima parcialmente nublado, temperatura máxima 32 grados centígrados, temperatura mínima 21 grados centígrados. En Barcelona, despejado, temperatura máxima 32 grados centígrados, temperatura mínima 22 grados centígrados. Así están las condiciones del clima para las próximas horas. Vamos de inmediato con Ricardo, información de su interés. Revisamos entonces información relacionada con la situación del tráfico en la ciudad y en algunas ciudades cercanas. Vamos a comenzar con la autopista regional del centro. Está libre, leve retraso antes del túnel de los Ocumitos y también del antiguo peaje. Cola bajando de Mariches a la altura de la urbanización Guaycoco en el estado Miranda, y también pues la urbanización que lleva el mismo nombre, urbanización Miranda. La principal de Los Naranjos sin cola. La cola está ahora en el bulevar del Cafetal por semáforo del Plaza. A las 6:20 minutos de la mañana nos llega este mensaje, y del lado del municipio Libertador nos informan que está despejada la avenida Panteón. Acá nuestra amiga Navarro Livia nos bendice esta semana, dice que estaremos bajo la cobertura de Dios, con todo, con él todo, sin él nada. Vamos a revisar ahora otros mensajes. Ella también nos manda esta gráfica, dice: llegó la nave de los próximos tricampeones, feliz inicio de semana. Bueno, hay que ver qué opina la gente de Caribes. Buenos días al equipo del noticiero. Bajada de Tazón despejada en servicio del vago del contraflujo. Esta gráfica muestra la situación del tráfico en Palo Verde, La Urbina, Petare. Nos las envía José Salcedo. También vemos esta otra gráfica. Ajá, aparecieron los Caribes de Anzoátegui. Ahí están. Vamos tribu, dice el amigo Osvaldo Bastardo. Buenos días, nos desea José Gregorio López. Por acá llega otro mensaje relacionado con el béisbol.
buen día a los canales de la información. Bendiciones, Ricardo, hasta octubre con los Leones, los espero. Bueno, nosotros también nos estaremos preparando y vamos a finalizar con este que dice, a veces quisiera ir a un juego Magallanes-Caracas. Bueno, vamos a esperar hasta el mes de octubre. Hay que esperar un poquito, hay que esperar un poquito. A ver si tenemos una mejor participación en el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol. Claro que sí, por eso aquí también un tuitero nos manda y dice, por favor, reparen el semáforo del IBIC. ¿Hasta cuándo tanta espera? Lo manda Toyotero 80. Vamos de inmediato con Carlos Fernández con un resumen de lo que tendremos al regreso. Adelante, Carlos. Pues bien importante es porque vamos a realizar un registro informativo sobre la llegada, el retorno de Maduro, el nivel de interés que surge a propósito de esta reciente gira y posteriormente también sobre lo que serán los anuncios que al parecer se formalizarán mañana martes o en la presentación en la memoria y cuenta de la Asamblea Nacional o a posteriori, ¿no? De todas maneras, nosotros les vamos a mantener informados. También una reseña de las dificultades que tienen los consumidores para adquirir productos, las colas, el disgusto, la molestia que esto está generando, la respuesta oficial también en este sentido. Vamos a ofrecer información de lo que en el mundo opositor tienen sobre lo que está viviendo el país. Por ejemplo, primero Justicia exige respuestas a Maduro sobre la situación económica nacional. Haremos nuestro repaso por notas internacionales bien importantes, sobre todo por lo ocurrido, una situación realmente trágica en Camerún. El grupo extremista, fundamentalista, terrorista Boko Haram, pues dejó varias personas muertas y secuestró a un número también significativo de ellas. El problema nacional, la crisis nacional, todo ello estará siendo abordado con el sacerdote Víctor Hugo Basabe, secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, y culminaremos con arte y espectáculos. Así que permanezcan allí, que hay importante información al retorno. ...60 personas fueron asaltadas cuando se desplazaban en un autobús de Maracaibo a Puerto La Cruz. Freddy Bernal señaló que el Estado debe controlar la violencia desbordada que existe en el país. Continúan las colas en Caracas y varios estados para comprar alimentos. Bueno, piratas de carretera asaltaron a 60 personas que se desplazaban de Maracaibo hasta Puerto La Cruz en un autobús expreso. El hecho ocurrió en la troncal 9, cerca de la frontera de los estados Miranda y Anzoátegui. El grupo de al menos 6 sujetos que portaba armas cortas y escopetas sometió al chofer de la unidad expresa, obligándolo a detenerse cuando el mismo recortó la velocidad para pasar un policía acostado en el sector Las Casitas Viejas de Bocauchire. Los hombres que usaban capuchas obligaron al chofer a salir de la troncal 9, desviándolo por una carretera alterna, donde los mismos ingresaron a la unidad, despojando a 60 pasajeros de teléfonos celulares, dinero, bolsos, entre otros objetos de valor. Las víctimas se desplazaron posteriormente hasta la alcabala fija de la Guardia Nacional en Clarines, donde realizaron la denuncia y solicitan mayor patrullaje, sobre todo en horas nocturnas en la troncal 9. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y el presidente de la Comisión por la Revolución Policial, Freddy Bernal, aseguró que en el país existe una violencia desatada, producto de la pérdida del respeto a las autoridades. Es necesario recobrar la autoridad del Estado. La autoridad del Estado no se negocia. La autoridad del Estado no se pone en subasta. La autoridad del Estado se pone en práctica apegado a la Constitución y al Estado de Derecho. El año pasado fue asesinado un número importante de policías por quitarle el arma de reglamento y la pistola. Y lo que va de año ya han sido asesinados más de 6 policías impunemente. Eso significa que hay una violencia desatada en la sociedad y que hay un grupo de venezolanos y venezolanas que perdieron el respeto a la autoridad. Según Freddy Bernal, en el gobierno existen hechos de corrupción que deben ser investigados. Aseguró que las sanciones contra los responsables deben aplicarse sin distinción política. El gobierno tampoco somos exentos de la corrupción y por eso yo lo he repetido en el partido y se lo he dicho al presidente y lo digo aquí en los medios de comunicación. Bueno, el corrupto que caiga donde esté, sea de gobierno y sea de oposición. No puede haber intocables. En ningún aspecto no puede haber intocables. Y la sociedad está pidiendo que no haya intocables. Okay. Que se investigue, que haya que investigar. Bueno.
Durante el programa Diálogo conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes, Freddy Bernal aseguró que existen mafias que dañan la imagen de las instituciones policiales del país. Un detective del 6CPC identificado como Joel Ariza, de 29 años de edad, fue asesinado por sujetos desconocidos, aparentemente para robarle su arma de reglamento cuando realizaba un procedimiento policial en el barrio 5 de Julio de Petare, municipio Sucre del estado Miranda. Estaba en un procedimiento y unos delincuentes le dieron un tiro en la cabeza. Y bueno, ese es el pan de todos los días. Aquí no hay ley para nosotros los funcionarios. Cada día matan a funcionarios para quitarle su arma de fuego. Y aquí nadie sale a hablar nada, nadie sale a hablar por los familiares de los funcionarios que matan a diario en esta ciudad. Aquí la delincuencia está más armada que los mismos funcionarios. En otro suceso, un hombre identificado como Rubén Antonio Ramírez, de 49 años de edad, fue degollado por su pareja tras sostener una discusión. El hecho ocurrió en la calle Los Paraparos de la parroquia La Vega, Distrito Libertador de Caracas. Y me llama una amiga de él, donde él vivía, y me dice que corriera, que me fuera para Carreño, que le habían dado una puñalada a mi hermano en el cuello, pero no me había dicho que lo habían matado. Tuvieron una discusión. ¿Por qué discutían? No sé. Parece que partió la botella y lo agarró por la espalda y lo agarró y lo apretó y le pasó el pico de botella. Entonces él caminó y se agarró. Caminó pero no mucho y cayó. Según cifras extraoficiales, 250 cadáveres han ingresado en estas primeras 2 semanas del mes de enero a la morgue de Bellomonte. Trascendió que en lo que va de año han sido asesinados 11 efectivos policiales en la Gran Caracas. Bueno, cambiamos de tema. Molestia y preocupación es lo que se observa en los ciudadanos que hacen colas para poder comprar tanto alimentos como diferentes productos en los comercios. Leche, pollo, carne, pañales, jabón para lavar y papel higiénico son los productos más buscados. En algunos casos, los integrantes de una familia se encuentran haciendo cola en distintos establecimientos al mismo tiempo para poder conseguir lo que necesitan. Una se va para la Unicasa de allá, yo me vine para acá, la otra se fue para el Bicentenario en Plaza Venezuela, a ver si conseguían. No conseguimos nada de Ace ni papel toalé, en mi casa no hay papel toalé, ya vamos por el periódico. Sí, ayer le dije a mi hija, bueno, tendremos que cortar periódico como lo hacía mi abuela. Yo por lo menos le tuve tanto amor a Chávez, de verdad, y voté por él, pero este desencanto es demasiado. Señorita, esto es horroroso, nosotros no merecemos esto. El venezolano no merece esto. Vivir en este estado no. La angustia por no conseguir lo que necesitan hace que las personas realicen las colas desde tempranas horas, aún sin saber qué productos van a vender en el establecimiento. Ayer me tuve 4 horas aquí y no conseguí nada. Vuelvo hace rato estoy aquí ya esperando a ver que dice que viene un camión con algo, pues siempre estamos en cola esperando solamente qué es lo que trae. Ya estamos cansados de estas colas y colas y colas y colas y no podemos seguir así ya. El pueblo es el que está sufriendo y más que todos los niños. Estoy aquí desde las 6 de la mañana. Estamos supuestamente esperando el camión a ver qué es lo que trae el camión. No consigo leche, pues para nada. Los venezolanos continúan exigiéndole al gobierno nacional que controle esta problemática, pues el desespero se observa en las colas. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Bueno, también entre el viernes y la noche del domingo, al menos en 5 establecimientos comerciales del Zulia, se registraron alteraciones del orden público. Por esto los organismos de seguridad reforzaron la vigilancia. Lenín Danieri tiene la información. Adelante, Lenín. Las policías de todo el Zulia, en coordinación con la Guardia Nacional, toman los principales mercados y comercios de la región, debido a que los altercados son frecuentes. Las personas se enfrentan entre sí contra los funcionarios mientras esperan en cola. De hecho, en 2 mercados de Maracaibo se recibieron reportes de detonaciones al aire por parte de efectivos militares para contener a los compradores. También a pocos metros de estos locales se reciben denuncias de asaltos a mano armada a quienes salen de la mayoría de los comercios. Por esto la solicitud de planes de seguridad más efectivos, ya que hasta en las colas para abastecer gasolina se han registrado robos. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen.
Escuche bien, 80 cajas de aceite de oliva marca Lemoc fueron decomisadas, esto en el estado Táchira, por estar presuntamente ligadas con lubricante de motor. Así lo informó José Temístocle Morantes, jefe de la zona de defensa integral de ese estado. Un equipo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas realizó el análisis químico determinando que el contenido presentaba un aditivo que se aplica en los motores de vehículo. También descubrieron que el registro sanitario del producto es falso. Morantes exhortó a la población que se abstenga de comprar la mezcla de la marca Lemoc por considerar que puede afectar la salud de los consumidores. Las autoridades investigan el origen y la distribución de este producto irregular. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, anunció que el próximo 23 de enero se va a realizar una convención con todos los sectores de la oposición para informar el plan de acción ante la crisis que a su juicio vive el país. Va a ser un evento, va a ser una reunión de todos los alcaldes, todos los gobernadores de la oposición, todos los diputados, todas las MUD regionales, todo esa, una suerte de asamblea nacional, de convención nacional de la oposición. Ahí se van a hacer un conjunto de anuncios que tienen que ver con las primarias, con los acuerdos electorales, con la Comisión Electoral Nacional, con el comando de campaña a nivel nacional y también con el plan de acción. Jesús Torrealba aseguró que los diversos sectores de oposición deben reinventar su presencia en la calle y buscar otras formas de expresión para canalizar el descontento de la gente. No se trata aquí de llamar al pueblo a la calle. El pueblo está en la calle y está indignado, haciendo cola, buscando harina, buscando aceite, buscando arroz, buscando papel higiénico. Se trata es de ir a acompañar a ese pueblo en esa dolorosa experiencia, ser rutero con el pueblo, no para más disturbio en la cola, porque si alguien tiene 7 horas haciendo cola para comprar 2 pollos, no te va a agradecer el que tú armes un disturbio para que cierren eso. Lo cierto es que esto impone a la oposición la obligación de reinventarse y sobre todo reinventar lo que es su presencia en la calle. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo Con, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. El periodista y director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, aseguró que las Fuerzas Armadas de nuestro país respaldan el proyecto del presidente Nicolás Maduro. A mí me parece que en la Fuerza Armada hay o debe haber algunos oficiales que están en contra de este proceso, pero esos son individualidades. Yo creo que la Fuerza Armada como institución, cada una de sus componentes está bastante muy identificada con este proceso, de manera que allí hay una fuerza capaz de consolidar y sostener este proceso y de enfrentar cualquier intento que surja de sus filas por perturbar el orden o por desestabilizar el gobierno, ¿no? Eleazar Díaz Rangel aseguró que el desabastecimiento de alimentos en el país genera descontento en la población y podría traer como resultado altos niveles de abstención en las próximas elecciones parlamentarias. ¿Qué pasa con el desabastecimiento? Que estas largas colas que se han desarrollado y crecido en toda Venezuela, en todas sus ciudades y en abastos tanto del comercio particular como del sector público, generan descontento en la gente por las largas esperas que tienen que sufrir mientras tienen acceso a productos donde habitualmente venden con precios especulativos. Entonces eso va generando desilusión, desconfianza, molestia entre la gente y que a su vez puede tener una expresión posiblemente no de gente que se pase, digamos, de la fila chavista a la oposición, sino que se abstenga de votar, lo que sería muy negativo para las elecciones parlamentarias. Por eso yo creo que de todas las circunstancias que rodean la economía venezolana en estos momentos, la escasez, el desabastecimiento y su derivado, las colas, pueden traer esos cambios de conducta en la población. Durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, el también analista político se refirió a la gira del presidente Nicolás Maduro por diversos países de la OPEP y subrayó que la reunión que entabló el mandatario nacional con su homólogo ruso, Vladimir Putin, fue una de las más relevantes. Y el Papa Francisco celebró una misa ante 6 millones de filipinos. Bueno, esta y otras informaciones internacionales al regreso, ya venimos.
Iniciamos la revisión del panorama internacional informándoles que el Papa Francisco cerró su visita a Filipinas con una misa multitudinaria en Manila. Autoridades estiman que 6 millones de filipinos asistieron a la celebración eucarística del pontífice. La cifra fue proporcionada por el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, quien explicó que está basada en cálculos de la presidencia de Filipinas. En las calles y el principal parque de Manila se realizó el último acto de la gira papal por Asia, siendo esta la mayor celebración católica de todos los tiempos, superando incluso a la de 5 millones que vieron al Papa Juan Pablo II en el año 1995, también en Manila, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. El Santo Padre, por cierto, arremetió contra la superficialidad de la vida moderna durante el sermón en el Parque Rizal de Manila. Por su parte, el primer ministro británico David Cameron se mostró en desacuerdo con las palabras del Papa Francisco sobre las ofensas a la religión. Aseguró que se debe respetar las ideas siempre que estén dentro del marco de la ley. Cierto es que en una misa, justamente donde entrevista, el mandatario británico afirmó: soy cristiano, si alguien dice cosas ofensivas sobre Jesús, yo me ofendería, pero en una sociedad libre no tengo derecho a vengarme de ellos. Estas palabras las dijo en respuesta a las declaraciones emitidas por el sumo pontífice durante su viaje a Filipinas, donde habló sobre ofensas a la religión a propósito del atentado islamista contra el semanario satírico Charlie Hebdo. Bueno, nos vamos a Colombia. El general Óscar Naranjo informó que más de la mitad de los municipios de ese país tienen minas antipersonas, por lo que el gobierno colombiano discute en los diálogos de paz en Cuba con la guerrilla de la FARC el desmantelamiento de estas minas. En una entrevista publicada en el diario El Tiempo, el negociador de paz del gobierno de Juan Manuel Santos sostuvo que desde el año 1990 se han registrado en Colombia 11.006 víctimas entre muertos y lesionados. Los departamentos más afectados por los campos minados son el Meta y Antioquia. Bueno, tras un nuevo ataque del grupo yihadista Boko Haram en el norte de Camerún, varias personas resultaron muertas, alrededor de unas 60 personas se encuentran secuestradas, la mayoría de ellas son mujeres y niños. Una fuente policial informó que este es el mayor rapto ocurrido en la zona del extremo norte de Camerún por irregulares que en los últimos meses han lanzado varios ataques en la región. Bueno, situación complicada entonces en ese país. Así es, hacemos una pausa, amigos. Al regreso, Primera Justicia exige que se rindan cuentas a la población sobre el desabastecimiento y la crisis económica. Ya venimos, amigos. El exalcalde de San Diego, Enzo Escarano, será sometido hoy a exámenes médicos en el Centro Urológico de Valencia para evaluar su condición de salud. La información fue confirmada por su esposa, la alcaldesa Rosa Escarano, quien también comentó que los médicos tratantes ya realizaron una evaluación física de su esposo. Médicos del Hospital Militar de Caracas diagnosticaron que padece una inflamación interna de la próstata con restricción de un 90% de las vías urinarias, lo que ameritó la colocación de una sonda. Abogados defensores de Escarano señalaron que solo le quedan 17 días de privación de libertad, lo que significa que el próximo 14 de febrero obtendrá su libertad. Seguimos ante la escasez que se está presentando en el país. Primero Justicia exigió al presidente de la República que rinda cuentas sobre la situación económica de la nación. El coordinador nacional de la Tolda Amarilla, Julio Borges, planteó 10 preguntas sobre la situación actual de la pobreza, la economía, la inseguridad, el desempleo, viviendas y el costo del último viaje del jefe de Estado, que a su criterio estos temas son los que deben ser presentados en el discurso de memoria y cuenta del primer mandatario el próximo martes en la Asamblea Nacional. En este sentido, Borges le hizo un llamado a los venezolanos a exigir respuestas a través de las redes sociales bajo la siguiente etiqueta. Nicolás, ni cola ni cuento, porque el país está cansado de las colas, de la improductividad, de las mentiras, y que cada vez se le ponga la posibilidad de que estemos dependiendo de mentiras y de historias y de cuentos de lo que supuestamente está haciendo el gobierno. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué usted, señor Maduro, arruinó y destruyó este país en apenas 2 años de gobierno? Que responda el gobierno frente al pueblo, la destrucción, la ruina, la incapacidad, el hecho de que está buscando simplemente buscar culpables en todas partes en lugar de resolver los problemas convocando a Venezuela como Venezuela lo merece en este momento.
Julio Borges acotó que el partido Primero Justicia participará en las actividades que convoque la Mesa de la Unidad para el próximo 23 de enero. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Y la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Petróleo de Kuwait, Al-Omair, evaluaron estrategias para buscar estabilizar el precio del petróleo. La información la dio a conocer la canciller venezolana a través de su cuenta en Twitter, @RodríguezVE, donde detalló la reunión e informó que trabajarán para lograr que los precios del crudo reboten, se estabilice el mercado internacional. Entre tanto, también indicó que sostuvo una reunión con el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Al-Naimi, con quien ejecutó una serie de propuestas para lograr que la oferta petrolera retome el valor que tuvo hasta la mitad de 2014. Este domingo concluyó la 50ª Vuelta al Táchira en bicicleta, evento deportivo que contribuye al desarrollo de la región andina. José Rujano, pedalista merideño, se alzó con la copa y Marinet Glot tiene los detalles. Los 5 campeones de la Vuelta tienen un apartamento que le va a entregar a la gobernación del estado Táchira y 2 vehículos Arauca 0 kilómetros. Son premios que nosotros damos adicionales a los premios que acostumbraba a dar el Ministerio del Deporte y la Juventud. Por cuarta vez, el pedalista merideño José Rujano gana el clásico ciclístico individual, mientras que la gobernación tachirense quedó en primer lugar por equipos. Desde Mérida, Santa Cruz de Mora está de fiesta, donde nació Rujano, también donde nací yo. De verdad que tenemos la vena del ciclismo y del fútbol y del deporte. Nosotros comenzamos este año, en el caso de Mérida, con buen pie, porque estamos ganando la Vuelta al Táchira. Este año la Lotería del Táchira quedó de subcampeón. Hoy estamos llevándonos el segundo premio con Juan Murillo, o sea que estamos muy contentos por los triunfos alcanzados por la Lotería del Táchira. Todo el mundo sabe que el equipo de Lotería del Táchira y de Quino Táchira vienen con una consolidación importante. Desde el estado Táchira, Marinet Glot, Televen. Bueno, amigos, momento de una pausa, pero yo, Carlos Fernández, está listo para un adelanto, ¿así es? Así es, ahí está ya con su entrevistado, representante de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Adelante, Carlos. Y es bien importante porque recientemente la Conferencia Episcopal de Venezuela dio a conocer un documento bastante claro, definido, contundente para algunos, donde muestra su preocupación, su inquietud por la situación nacional, ¿no? Y en ese sentido ha hecho una serie de planteamientos con una exhortación muy particular al gobierno para tratar de corregir los errores y mejorar la circunstancia que está viviendo Venezuela. En todo caso, conversaremos sobre este tema con el padre Víctor Hugo Basabe, secretario de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Así que no se retiren. Bueno, como les anunciamos, Víctor Hugo Basabe, secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, el tema de la situación nacional, bastante difícil, bastante complicada. ¿Cómo está evaluando la Iglesia las posibilidades de corto y mediano plazo? Porque la Iglesia en su documento citaba que hay una responsabilidad fundamental en el modelo, ¿no? En un modelo de inspiración marxista, socialista, comunista, totalitario. Pero lo que anuncia el gobierno, Maduro en este caso al retornar, es que van a hacer anuncios económicos mañana, pero con una tendencia donde lo que denominan o conceptualizan como el socialismo va a continuar siendo el punto de referencia filosófico fundamental. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué le queda al país? Bueno, nosotros en la Iglesia y concretamente desde la Conferencia Episcopal Venezolana, a través de este documento Renovación Ética y Renovación Moral ante la Crisis, estamos precisamente invitando a una profunda reflexión, porque como tú bien lo decías y el documento lo señala, una de las causas que ven los obispos en la situación actual del país precisamente está en el empeñarse en un modelo económico que históricamente se ha demostrado, en un modelo político, económico, que históricamente se ha demostrado como un fracaso y como causa de muchos males para los países donde se ha implementado. Nosotros lo que estamos llamando, y los obispos concretamente están llamando, es a una profunda rectificación de cara al país, de cara a asumir que tenemos un real problema, que el venezolano en este momento se encuentra inmerso en un real problema y que todo ese problema tiene su origen precisamente en un modelo completamente errado. Y de allí pues
que la Iglesia está invitando a la rectificación. Y no solamente está invitando al gobierno como actor político en el sentido de rectificar en lo que tiene que ver con el modelo, sino que está invitando también a los sectores de la oposición, a los sectores económicos, a los sectores que tienen que hacer en el país a una profunda rectificación, a mirar al país desde la bondad, a mirar el país desde el deseo pues, de buscar soluciones que favorezcan a la mayor parte de la población. Ahora, parece ser que no gusta al gobierno los pronunciamientos críticos de la Iglesia Católica venezolana, de los obispos, en este caso representados en la conferencia episcopal, al punto que invitan a algunos voceros del gobierno a que la Iglesia Católica se transforme en partido político y que de alguna forma también participe entonces en la dinámica política nacional. ¿Qué piensan ustedes cuando le hacen ese tipo de señalamiento o les hacen ese tipo de señalamiento? Bueno, Carlos, para nosotros realmente no es extraño que eso suceda, no es primera vez. Siempre que la Iglesia ejerce su magisterio profético, ejerce su ministerio profético, y cuando sobre todas las cosas toca lo que tiene que ver con el país, siempre la Iglesia es molesta, siempre los obispos son molestos, porque y lamentablemente en lugar de asumir la verdad que pudiera haber en la enseñanza de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia en ese sentido, siempre se va hacia el ataque. Nosotros no tenemos ninguna intención de participar directamente en la vida política de este país. Nosotros queremos iluminar la vida de este país en todos los sentidos desde los valores del Evangelio. El documento, en lo que tiene que ver en el análisis de la realidad política, sobre todas las cosas, nace de un ver esa realidad desde el querer de Dios, de un juzgar esa realidad desde el querer de Dios para este pueblo venezolano. Y nosotros estamos seguros de que Dios no quiere para este pueblo venezolano las situaciones que se están viviendo en este momento. Y como profetas, en ejercicio de ese ministerio profético que como Iglesia nos corresponde, nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo, pero también tenemos que denunciar las situaciones que son contrarias a lo que Cristo quiere para sus hijos. Y aquí estamos, a todas luces estamos en esa situación. Hemos sido molestos, seremos molestos, porque lamentablemente para quienes piensan que la Iglesia debe encerrarse en la sacristía como en una oportunidad, no en el contexto de este proceso político, sino en anteriores procesos, a la Iglesia se le pidió, a los sacerdotes se nos pidió, a los obispos se les pidió, métanse en la sacristía y dejen de opinar sobre la realidad del país. ¿Ustedes perciben que el argumento oficial de que lo que está ocurriendo es producto de una guerra económica? Eso que padece la gente en las colas es producto de una guerra económica, una conspiración donde factores exógenos internacionales junto con factores de la oposición venezolana estarían estimulando una situación de crisis. Bueno, nosotros no podemos afirmar completamente que eso sea cierto. El argumento oficial, ¿no? Sí, es un argumento oficial. Lo que nosotros sí estamos viendo es que el desarrollo de toda la política económica que el Estado ha generado ha llevado al país a una situación verdaderamente difícil. Si el país está viviendo una situación de escasez, yo creo que más allá de la responsabilidad que pudiese tener algún empresario, la responsabilidad principal la tienen las políticas económicas que el Estado ha venido pues implementando en los últimos años. Nosotros estamos en una situación de escasez y la situación de escasez que está viviendo el pueblo venezolano se debe, yo creo que en buena medida también a medidas, a actitudes que se ha asumido desde el Estado en lo que tiene que ver con el aparato productivo del país. Yo vengo de una zona como es la zona sur del lago y nosotros en la zona sur del lago, que ha sido históricamente una de las principales despensas de Venezuela, nosotros vemos en el sur del lago una situación pues de deterioro creciente, de deterioro cada vez mayor de lo que son las zonas productivas. Ahora, ustedes sugieren y exhortan al gobierno a un cambio, ¿no? Un remodelaje, a una modificación, en fin, pero hay el propósito, se puede percibir el propósito de cambiar las cosas. Lo que nos anuncian es socialismo productivo o más socialismo, es decir, eso entra en abierta contradicción con una propuesta que surge del documento de la Conferencia Episcopal. Sí, bueno, a nosotros nos corresponde pues invitar a la reflexión, invitar a la rectificación, advertir sobre la situación que se está presentando, porque lo que nosotros vemos es, mirando hacia el pasado, que Venezuela se está acercando a situaciones verdaderamente de violencia. Fíjate que nosotros, la Conferencia Episcopal Venezolana,
con la, se presentan hasta pugilatos y enfrentamientos entre compradores frente a las puertas de los supermercados. Pero ¿qué nos preocupa a nosotros? Si nosotros vamos un poco al pasado y vemos, por ejemplo, lo que fue el mensaje de la Conferencia Episcopal de enero de 1988, ante la recurrencia de los 30 años del 23 de enero, nosotros nos vamos a encontrar que en ese momento la Iglesia, que fue invitada a que se fuese a la sacristía, a que dejara de meterse en la política, que dejara de meterse y de mirar las cuestiones del país. En ese momento la Iglesia, desde la Conferencia Episcopal Venezolana, advertía sobre la grave situación en la que Venezuela se estaba sumergiendo, invitaba a todos los actores políticos de ese momento, invitaba a todos los actores productivos, empresariales de ese momento, invitaba a todos los venezolanos a dialogar, a rectificar en muchos errores. Y la Conferencia Episcopal, si tú lees ese documento, pudieras decir que casi que hay una situación muy similar a la de hoy. La respuesta que recibió la Conferencia Episcopal fue de rechazo. La respuesta que recibió la Conferencia Episcopal fue: ustedes simple y llanamente dedíquense a lo que como sacerdotes les corresponde. Bueno, es más y no o menos se metan, lo que ha sido la respuesta oficial en este caso. Y no se metan con la realidad del país. Si uno va a ese entorno y uno lee ese documento y ve lo que sucedió un año después, uno dice cuán diferente hubiesen sido las situaciones en Venezuela si a ese documento se le hubiese prestado la atención que se le prestó. ¿Pudieran estarse dando pasos claros y definidos a acercarnos a una situación como la que hubo en 1989? Ojalá que no. Ojalá que no. Verdaderamente eso es lo que menos nosotros deseamos. Sobre todas las cosas porque el contexto histórico es totalmente diferente. Hoy tenemos una población... Los modelajes históricos no se repiten necesariamente, pueden ser parecidos, pero similares no son. Exacto. Lo que nosotros estamos viendo es que hay una situación que golpea a la mayor parte de la población y de manera muy particular a la población más necesitada, a la población más pobre, que es la gran mayoría de los venezolanos. Ahora, anexándole responsabilidad al sector privado de la economía por la crisis, ¿tiene asideros, tiene fortaleza como argumento oficial? Yo creo que no. Yo creo que no. Particularmente yo creo que no. Yo creo que aquí... el Estado tiene una supervisión rigurosa sobre la cadena de comercialización, por ejemplo. Yo creo que aquí lo que pasa es porque todos, sinceramente, de cara al país, viendo la situación que se presenta, cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde en esta situación y se decidan pues todos a buscar un camino de rectificación que beneficie pues a la mayor parte de la población. Frente a hechos que pudieran presentarse, frente al temor o inquietud que tenga la Conferencia Episcopal Venezolana, que tenga la Conferencia Episcopal, perdón, ¿qué va a hacer la Iglesia Católica? ¿Cuál va a ser el papel frente al peligro que pudiera avecinarse? Nosotros, en primer lugar, y por eso es que en este documento se está invitando a un gran diálogo a todos los sectores, a un gran diálogo que se traduzca en una concertación, partiendo pues de todos los grandes problemas que podemos observar en este momento en el país. Y la Iglesia ofrece sus espacios y la Iglesia está ofreciendo también su mediación en función de poder sentar a todos los que tienen que ver con el acontecer nacional en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas. La Iglesia lo que dice lo está diciendo por la presencia que tiene en medio del pueblo y la Iglesia lo que está diciendo lo está diciendo porque se siente preocupada ante lo que está observando a su alrededor. Y la Iglesia pues está ofreciendo una mano y la Iglesia está invitando a un diálogo que pudiese ser pues productivo para todos los sectores del país. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿no? Le ratifico la invitación para una próxima oportunidad. Son momentos difíciles, días complicados y la Iglesia Católica tiene un papel también muy importante que jugar en este sentido. Muchas gracias a Víctor Hugo Basabe, secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana. El momento de lo actual del segmento de arte y espectáculos, así que les dejo con Sara Coelho. Sara, buenos días. Carlos, muy buenos días. Durante el fin de semana se generó muchísima información de entretenimiento. Acá en lo actual se lo contaremos. Entre ellas le diremos qué actriz de Hollywood protagonizará una novela. Ya venimos.
Venezuela, muy buenos días, feliz comienzo de semana y bienvenidos a lo actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Permítanme recordarles cómo se pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, @lo actual, nuestra cuenta oficial, mi cuenta, @SaraCoelho. Vamos a dar comienzo con las informaciones, pero antes agradecerles a todas esas personas que nos escriben durante el fin de semana. Para nosotros de verdad que es un gusto poder estar comunicados con ustedes. Ahora sí, vamos a informarles y les contamos que el maestro José Antonio Abreu, quien se encuentra en recuperación de una infección respiratoria que padece desde diciembre, así lo informó Eduardo Méndez, director ejecutivo del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Ante los rumores que circularon la semana pasada sobre el estado de salud del maestro, según los cuales se encontraba en Houston y hospitalizado y en estado de gravedad, Méndez aseguró que estuvo hospitalizado hasta el 24 de diciembre. Desde entonces está en su casa en Caracas y va mejorando poco a poco, está plenamente consciente y recibe fisioterapia. Bueno, ojalá se recupere de todo esto. Pasamos a una excelente noticia y es que el cantautor colombiano Juanes lanzará mañana el tema Together de la nueva película de Disney, McFarlane. La canción formará parte de la banda sonora de la película que saldrá a la venta bajo el sello discográfico Walt Disney Records el próximo 17 de febrero y que también incluye música del compositor brasileño Antonio Pinto. Por su parte, Nicky Caro, la directora de la cinta, realizó también el videoclip que acompaña la nueva canción del colombiano, quien acudió recientemente a la ciudad de California para rodar el video y ofrecer un pequeño concierto improvisado. Avanzamos con más y les contamos que el cantante de música urbana J Balvin es sin duda una de las figuras del momento. Sus más recientes sencillos promocionales, 6am y Ahí Vamos, forman parte de las canciones más escuchadas de su repertorio musical. Pero el éxito no termina aquí, ya que la revista española Vanity Fair nombró al artista colombiano como una de las 20 celebridades revelación del 2014. Esta publicación elige a las figuras más influyentes no solo del arte, sino también de la política y del mundo empresarial. En esta oportunidad, J Balvin comparte la lista con estrellas como la actriz Lupita Nyong'o, el cantante británico Sam Smith y la modelo Kendall Jenner. Tenemos más información y les contamos que el dúo puertorriqueño Calle 13 demuestra una vez más por qué son una de las agrupaciones más destacadas de la música urbana en todo el mundo. Su última producción discográfica, Multiviral, se convirtió en uno de los álbumes más descargados del año pasado. Incluso iTunes destacó a este disco y lo consagró como el mejor del año por su éxito y distribución digital en todo el mundo. Multiviral es el quinto álbum de estudio de Residente y Visitante y fue lanzado al mercado en febrero del año pasado. Él mismo tiene 15 canciones. Seguimos con más y es que Gloria Trevi, quien prepara grandes sorpresas para todos sus fanáticos para este año, la cantante anunció que está pensando en su próximo disco y tomando algunas decisiones al respecto a cómo será el mismo. Además comentó que tiene terminado algunos de los temas que formarán parte de su próxima producción. La intérprete de Pelo Suelto afirmó que esta vez tomará más riesgos musicales y que se atreverá a hacer cosas que nunca antes hizo, pero siempre siguiendo lo que le dicta su corazón y su amor por la música. Finalizamos con una nota y es que la actriz Eva Longoria protagonizará una telenovela que producirá la cadena Televisa NBC y en la que incluirá algunos segmentos en español. Al parecer, la participación de la actriz de 39 años de edad dentro del repertorio de la producción obedece a un intento por parte de la cadena NBC de ganar audiencia dentro de la comunidad latina en los Estados Unidos. Por el momento se conoce que se realizarán 13 capítulos, que la telenovela será estrenada durante el otoño de este año y que la trama está basada en la película Soap Dish del director Michael Hoffman. Con esta nota finalizamos las informaciones de entretenimiento, invitándoles por supuesto a seguir paso a paso todas las emisiones del noticiero de Televen, donde le llevamos más información. Ahora vamos con Carlos para despedir la primera emisión. Bien, muchísimas gracias, Sara. Bueno, pero antes de concluir esta primera emisión del noticiero de Televen, les informamos que las fuerzas de seguridad españolas arrestaron hace pocos minutos al histórico dirigente de la ETA, Santiago Arrospide Sarasola, vinculado con un atentado en 1986 contra el que fue fiscal general del Estado y otro cometido un año después. La detención por orden de la Audiencia Nacional se produjo en la localidad vasca de La Sarte. Pendientes que en las emisiones del noticiero de Televen daremos más información en este sentido. Bueno, y estamos por concluir ya esta primera emisión. Semana compleja esta que se inicia, ¿no? Hay que ver qué va a pasar, pero no, se ve interesante, se ve interesante. Igual les enviamos un feliz inicio de semana.
Sí, señor, por supuesto que sí. Vamos a dejarles también nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Tienen @TelevenTV y con todo sobre nuestra programación. Les invitamos a revisar también nuestra página en Facebook, televen.elnoticiero. Feliz día, hasta mañana a las 6 en punto, amigos. Muchas gracias. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out.